trastorno en el que el miocardio recibe una cantidad insuficiente de sangre y oxígeno. Entonces hay un desequilibrio, ¿ya? En este aporte. O sea, llega menos sangre, por ende llega menos oxígeno, ¿ya? Pues, ¿cuál va a ser la consecuencia de este desequilibrio, de esta isquemia? El infarto agudo de miocardio, ¿ya? Entonces va a haber una necrosis del miocardio a consecuencia de esta isquemia, ¿ya? Y es ocasionada por la reducción súbita, ¿ya? Del flujo sanguíneo a una o más horas del miocardio. Ahora, como ven ahí, la principal causa de esta isquemia es la acumulación de estas placas, ¿no? La ateromatosis, que disminuye el calibre de las arterias, ¿ya? Ahora, dentro de la guía española también se define, hay criterios para definir daño miocárdico, que ya estamos definiendo isquemia, necrosis miocárdica. Ahora, para daño miocárdico se usa como referencia la troponina, ¿ya? Y el valor normal. La troponina tiene un valor normal. Los valores normales arriba del percentil de manera se elevan de manera súbita o caigan, se define como daño miocárdico agudo, ¿ya? Y crónico cuando se mantienen estables en el tiempo, ¿ya? Entonces, básicamente la definición de infarto de miocárdico se basa en la presentación de este daño miocárdico. El daño miocárdico cuando la troponina se eleva. Ya es muy redundante, pero ¿ya? Ahora, hay varias causas para que se produzca un infarto de miocárdico. Ya vamos a ver las que producen una isquemia aguda, producida por el desequilibrio de este aporte de oxígeno y sangre, ¿ya? Pueden haber infarto agudo de miocardio propias del corazón o de causas sistémicas, ¿ya? Como ven, son varias. La principal, la rotura de la placa de ateroma, que produce una trombosis, ¿ya? Otras, espasmo coronario, disección de aorta, embolias, bradiarritmias, hipotensión, insuficiencia cardíaca también, ¿ya? Anemia grave, las taquiarritmias sostenidas. Ahora, las de origen cardíaco, insuficiencia cardíaca, miocardiopatías, procedimientos de desvalorización, ablación por catéter, contusión cardíaca, secundarias a desfibrilación, ¿ya? Y las sistémicas más también, ¿ya? Sepsis, enfermedad renal crónica, accidente cerebrovascular, embolia pulmonar, enfermedades infiltrativas, ¿ya? Del miocardio, pacientes críticos, extenuante, ¿no? Son varias, pero la principal va a ser esa placa de cloro, ¿ya? La línea verde es el límite superior normal de la bioría. Vean que cuando la línea morada, cuando ese nivel se supera, es un daño mecánico agudo, ¿ya? Y cuando se mantiene estable en el tiempo, como la línea azul, es un daño mecánico crónico, ¿ya? Lo que sucede en las máquinas inestables, estables, inestables, ahora, ¿cómo se dividen los síndromes coronarios? Se dividen en dos, ¿ya? Angina inestable, infarto agudo del miocardio, sin alteraciones características del electrocardiograma, ¿ya? En las anginas no van a haber supras y infradecibeles, pero sí pueden encontrar ondas T negativas, ¿ya? Positivas de isquemia. Son el 80% de los casos. Y el infarto agudo del miocardio con el electrocardiograma característico. ¿Cuál es el electrocardiograma característico? Entonces van a tener dos infartos, ¿no? El infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST y sin elevación del segmento ST, ¿ya? Fiancest y Ancest, una con S y una con S, clásicamente, ¿ya? Y esto es el 20%. Ahora, el infarto agudo de miocardio es una de las principales causas de muerte en el mundo, ya en países desarrollados. No he encontrado mucha bibliografía de Bolivia,
importante que es, ¿ya? Vean que con la edad también aumenta la incidencia del infarto agudo de miocardio, más en varones que en mujeres, ¿ya? Bueno, ahí hay un dato de Estados Unidos, casi 1 millón de pacientes al año presentan un infarto agudo de miocardio, ¿ya? Y un tercio de estos, 25% de estos, son recurrencias, son pacientes que ya tuvieron infarto, ¿ya? Ahora, la mortalidad, se ha demostrado que la mortalidad disminuye en un 15% cuando ustedes como médicos hacen un diagnóstico correcto de infarto y lo mandan al tratamiento inmediato, ¿ya? Si no hacemos un diagnóstico oportuno, nuestro paciente se muere, ¿ya? Ahora, hay factores potenciales de infarto de miocardio. ¿Cuáles serán los factores de riesgo que vemos? Bien. ¿Se acuerdan quién me dice los factores de riesgo? ¿Apellido? Las personas con rasgos, digamos, de color, también tienen más posibilidades de... Las personas de raza negra, ¿qué factor de riesgo tienen? Sufren más de hipertensión arterial. ¿Qué es la hipertensión arterial? Embarazadas. Sí, puede haber, ¿no? Dependiendo igual el factor de riesgo de embarazo. Embarazo es una enfermedad. Menor uso de la medicación recomendada. O sea, hay un protocolo de tratamiento para estos pacientes. Entonces, cuando no lo usan adecuadamente, igual aumenta la mortalidad, ¿ya? La insuficiencia glomerulonefrítica igual es Ya, ¿qué te va a llevar la insuficiencia glomerulonefrítica? A lo grande, ¿no? A insuficiencia renal, a ver. Entonces la insuficiencia renal también es una causa de infarto de miocardio. ¿Qué va a disminuir la insuficiencia renal? Ya, y disminuye la tasa de filtrado. ¿Qué más? ¿Qué trabajo va a aumentar? El riñón prácticamente no sirve como filtro. ¿Qué más? Fisiopatológicamente, ¿qué va a pasar? ¿Podría haber aumento de disfunciones laborales? Eso, ¿no? ¿Qué habíamos dicho que causa el infarto agudo del miocardio? Ese desequilibrio, ¿no? Entre el aporte de sanguíneo y el aporte de oxígeno también para la labor de la vida. Entonces, ¿qué factores socioeconómicos? La pobreza, ¿no ves? Soy pobre y no tengo plata para que me hagan una rinoplastia, me muero, ¿no? Soy pobre, no sé, no puedo comprar tratamiento para mi hipertensión, para mi insuficiencia cardíaca, etcétera, igual, ¿ya? Aumenta la mortalidad. Bien, ahora el sexo. Las mujeres tienen mejor pronóstico las mujeres respecto a la edad. Ya los hombres pueden presentar a más temprana edad, habíamos dicho a los 30, 35 años, y los factores de riesgo, ¿no? Por este factor hormonal de protección, ¿ya? Pero también las mujeres tienen más probabilidades de presentar un dolor torácico no característico de infarto agudo del miocardio. Entonces se hace un diagnóstico tardío, se hace un tratamiento tarde, entonces tienen mayor mortalidad. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿cómo se produce esta placa de color? Ustedes vean que las moléculas de colesterol, las LDL, se oxidan, son fabricadas por las células de los macrófagos, ¿ya? Que se convierten en células
espumosas, se acumulan, tienen los fibroblastos, ¿no? Forman estas placas. Ahora, cuando posteriormente a eso, ¿qué pasa con estas placas? Va a haber ese acúmulo de plaquetas, ¿no? Por eso usamos antiagregantes plaquetarios, ¿no? Para evitar este flujo turbulento, cambios mecánicos van a producir que esta placa de ateroma se rompa. ¿Ya? Básicamente es eso lo que sucede. Ahora, ¿cómo se clasifica el factor de mercado según la etiología? Ahí hemos visto la característica del electrocardiograma, ¿no? Conocido. Ahora, según la etiología se divide en 5. ¿Ya? La número 1 es la más frecuente, ¿ya? Enfermedad aterotrómica. La segunda causa, desajuste entre el aporte de oxígeno, demanda de oxígeno. El tercero, muerte sin determinación de biomarcadores. Ahorita lo vamos a desarrollar. Pacientes que tienen el cuadro clínico de infarto, alcanzamos probablemente a hacer un electrono, pero fallece, ¿no? Y no hemos tomado ninguna muestra de sangre. El tipo 4 está relacionado con la angioplastía, ¿ya? Después de un procedimiento también se puede sufrir un infarto agudo de miocardio. Y el tipo 5 relacionado a la revascularización. Entonces, lo clásico, la ruptura de esta placa de ateroma, ¿ya? Se puede obstruir de manera total o de manera parcial en este caso, ¿ya? Más adelante vamos a ver qué características de electrocardiografía tiene. Bien. El infarto tipo 2, que hemos dicho, desajuste, ¿no? Un desequilibrio en el aporte. Ahora, pueden haber sí placas de ateroma, pero sí también pueden haber vasoespasmos. Eso lo van a ver o lo han leído con el clásico Takotsu, ¿no? Paciente que tiene clínica de infarto agudo de miocardio, tiene el electrocardiograma característico, pero cuando le hacen la coronariografía no hay nada, ¿no? Las coronarias están, no hay obstrucción, ¿ya? Entonces, secundario de los espacios. Doc, una pregunta. ¿Y ahí la de Prince Metal afecta? ¿Está involucrada? Bueno, es una condicionante Prince Metal. Podría haber, pero no. Dentro de la clasificación para Takotsu. ¿Ya? Ahora. La tipo 3, básicamente para certificar algún tipo de muerte, ¿no? De origen cardíaco. ¿Ya? Son síntomas compatibles, pero no hemos podido hacer un electrocardiograma o lo hemos hecho y no hemos podido tomar biomarcadores. ¿Sí? Pacientes que mueren. ¿Sería la muerte súbita? Una muerte súbita, pero con algún antecedente cardíaco. ¿Ya? Entonces se clasifica dentro del certificado con infarto agudo de miocardio tipo 3. Se asume que fue secundario. El tipo 4 tiene que ver con la angioplastía, ¿ya? Va a tener una característica particular. Después de realizar un procedimiento de angioplastía, ese paciente vuelve a presentar dolor, se elevan las troponinas otra vez, ¿ya? Entonces, de acuerdo al origen, por la técnica, por una trombosis del stent o por un postintervencionismo, aparentemente todo iba bien, pero se complica, ¿ya? Entonces, básicamente por eso. Bueno, a diferencia de la tipo 5 con cirugía de revascularización, que es más grande, ¿no? Aquí sí, las troponinas se pueden elevar hasta 10 veces más que el valor normal, ¿ya? Y otra vez el paciente vuelve con dolor, hay obstrucción, ¿ya? Ya conocemos la clasificación, de qué etiología, la característica. Ahora nos vamos a ir a las manifestaciones. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Clínica. El diagnóstico tiene que ser clínica para que hagamos el diagnóstico en el campo. ¿Ya? El dolor. ¿Cuál es el característico dolor en el infarto agudo de miocardio? Profundo y visceral. Profundo y visceral. ¿Qué más? ¿Cómo? Es justo debajo de la apófisis psicoides, entre el epigastro y la apófisis psicoides. ¿Dónde? Situación, lugar. Sí. Sería el
quinto espacio Precordial, ¿no? dolor precordial. Es un dolor precordial irradiado a la mandíbula, al brazo izquierdo, que se puede dar en una persona que esté en reposo. Más que nada es para el inestable, y la estable ya se da por actividades físicas. ¿Qué más? Es un dolor tipo opresivo. Ya, opresivo. No calma tu mitad. Ya, procede. Superior izquierdo, perdón, o hacia la mandíbula. Usualmente también se aparece en el tengo que tener una ubicación, ¿no? Precordial, o sea, no le va a doler el open por dolor de es un dolor referido, ¿ya? Irradiación, tienes que irradiar al lugar. La característica, el tipo, opresivo, ¿ya? Cuando veamos más adelante el diagnóstico diferencial, hay que diferenciar gastritis, no sé, un golpe, ¿ya? La intensidad es muy intenso, este dolor, no cede con nada, con el reposo, con la administración de los platos, ya la duración, más de 20 minutos, dolor que no cede, ¿ya? Ya hemos dicho radiación y factores asociados, ¿no? Puede haber ahí sudoración, malestar general, estado ansioso, ¿ya? Apellido, por favor. Vargas. Zapata. Karen, ¿no? Sí, ¿qué? Del castillo. ¿Vos? ¿De qué va a estar acompañado este dolor? De la actividad simpática, náuseas, taquicardia, sudoración, ansiedad, nerviosismo, ¿ya? Puede haber signos de disfunción ventricular, cuando hay daño miocárdico, ¿no? Tercer ruido, incluso picado normal, disminución de la intensidad de los ritmos cardíacos, ¿ya? Desdoblamiento del segundo ruido, factores pulmonares, Si un paciente viene con dolor anginoso clásico de así inestable, ¿tengo que hacer el examen físico después para hacer la aplicación todo o ya no es necesario hacer eso? El examen físico se hace. Sí, sí, lo sé. Tienes que hacer. Obviamente le haces tu análisis rapidito porque tienes que pasarle algún vasodilatador, ¿no? Para calmar el dolor. Ahí vas a ver si cede o no cede. Ya si requiere o no manejo cómo se el electrocardiograma, obviamente. Ahora, ya tengo la clínica, ahora necesito una evidencia de daño miocardico agudo. ¿Ya? ¿Qué me lo va a proporcionar eso? El electrocardiograma, ¿qué más? Pruebas de laboratorio, biomarcadores, alguna imagen puedo usar ecografía, algunas emergencias bien equipadas, emergencias tienen todos, bueno, hacen ecografía fácil, entonces pueden ver cómo está el dedo, una cinesis, hipocinesia, ¿no? Tenemos que algo. Ahora, con respecto al electrocardiograma, ¿qué es lo que se va a alterar en el electrocardiograma? Entonces, este segmento ST del electrocardiograma, básicamente la alteración de qué punto era? De este punto J. Entonces, este punto J, que normalmente sigue la línea de base isoeléctrico, se va a supradesnivelar o se va a infradesnivelar. ¿Ya? Eso es lo que tengo que buscar en el electrocardiograma. ¿Y dónde tengo que buscar? En alguna derivación, en alguna K. Entonces es importante que sepa las derivaciones que demuestran una K, ya no se van a olvidar. De
B2, B3, ABF, cara inferior, B1, B2, septal, B3, B4, anterior, B5, B6, alto o bajo, D1 y ABL, alta. La única que no entraba era ABL, ¿no? Se fue. Bien, ahora, ¿qué alteraciones voy a buscar en el examen? Voy a buscar ondas T, que normalmente las características van a ser negativas y me van a denotar ¿ya? Ahí hay las ondas que eran las ondas T, representaban las ondas T, la repolarización ventricular. ¿Qué lesión? Cuando ya hay lesión, sí va a haber alteración en el segmento ¿ya? Y cuando ya ese músculo esté muerto, van a encontrar las características ondas de negros. Entonces básicamente se ve, ¿no? Hay ondas T, lesión de subdesnivel, supradesnivel, y como ven, 6 ondas de negros. Entonces, Doctor, ¿y cómo diferenciar una S profunda de una hipertrofia? pero primero, Por ejemplo, esta es la S y esta es la Q. ¿Cuál es Q patológica? Esta va a ser primero que leo. ¿Se entiende? O sea, como está ahí en el como en la 6 solamente hay una depresión. en este elenco, por ejemplo, aquí no hay S. Está por aquí la S. ¿Entiendes? Esta es la otra, la primera. En los crecimientos ventriculares que hemos visto eran la Q, ¿no? Esta, la segunda, la última. Ya. Entonces, Una pregunta. ¿Cómo diferenciar una vez que la onda T cuando hay isquemia elevada de una hipertensión? ya, hay que ver primero la simetría. ¿Ya? Y si tienes alguna derivación contigua, tiene que haber derivaciones contiguas. Si tú tienes una testicular, probablemente en todas tus precordiales vas a ver las testículas. Muy raro que tengas un infarto agudo, una isquemia de toda la cara, ¿no? De todita la cara anterolateral extensa. O te tome tu cara inferior. Las testículas se van a manifestar en casi todo el electrocardiograma cuando hay una alteración de electrolitos. O sea, no puede ser solo una derivación, ¿no? Porque las derivaciones se notan caras. Vamos a ver más adelante que esas derivaciones también reflejan la obstrucción de alguna de las arterias. ¿Ya? Entonces eso puede ser una diferencia. Obviamente tienes que tener un cuadro característico, ¿no? Un paciente que no viene con dolor, no sé, en las hipercalemias, en los enfermos renales crónicos, vienen con edema, disnea, le haces un electro y tiene un testículos. ¿Qué vas a sospechar? ¿Infarto? No, ¿verdad? Un hipercalemia. Entonces sí o sí tienes que hacer obviamente un electrolito de control para descartar. Puedes tener un infarto agudo de miocardio con hipercalemia, sí. Puedes. Y en caso de que el infarto estuviera en cara posterior, no en las posteriores anteriores, ¿cómo podríamos? Vamos a ver más adelante. Bueno, usamos muchos no hacemos aquí, ¿no? Pero hay que hacer las derivaciones derechas al usar B6, B8, las posteriores, ya las que van hacia el otro lado. Pero las anteriores nos dirían que había una. Sí, vamos a buscar lesiones en espejo. Se refleja, ¿no? Sí. 1, 2, 3, 4. La cara inferior, o sea, de 2, de 3 ABF, va a estar supradesnivelada, digamos, ¿no? Y la cara pues, hacia el lado lateral alta posterior de 1 ABL va a estar infradesnivelada. Entonces, ves esas lesiones en espejo o cambios electrocardiográficos en espejo y tienes que ver la derivación B7 y B8. ¿Ya? Ahora, criterios. Creo que hemos peleado con todos ahí. El 1 estaba supradesnivelado y 2.
¿Qué nos dice la regla? Que tiene que haber esta supra o infradesnivel en dos derivaciones contiguas, ya no puede ser una. Dos derivaciones que te demuestren una cara, ya, o sea, B1 y B2. B6, B5, B6, ¿no? De 2, de 3 a BF, por ejemplo, ¿ya? Ahora, los milímetros. Bien, el punto de corte mayor de 1 milímetro, excepto en B2 y B3, ¿ya? Bueno, básicamente punto de corte más de 2 milímetros, ¿ya? En menores de 40 años más de 2.5 milímetros y en mujeres más de 1.5. Habíamos dicho, ¿no?, que en las mujeres es medio complicado un diagnóstico, entonces por eso mismo, ¿ya? Ahora, para la depresión del segmento ST, igual, dos derivaciones contiguas y un infradesnivel de 0.5 milímetros. ¿Ya? En milímetros o en voltios, lo que como quieran analizar, pero es más fácil en milímetros porque ¿no? Ahora, el tipo de lesión va a denotar también la alteración electrocardiovascular. Cuando hay un infarto cerebral, va a ser complejo, ¿ya? Va a obstruir toda la arteria. Entonces, se va a manifestar una elevación de civilización. Entonces, si ese va a estar totalmente obstruido, por supraventricular, el tratamiento tiene que ser inmediato, rápido, ¿ya? Porque va a morir más rápido de Ahora, si hay una lesión supraventricular, la función no va a ser completa, todavía hay un flujo ahí, sangre que llega al miocardio, entonces se manifiestan los cambios electrocardiográficos de tipo medio, ¿ya? Por ahí todavía tengo algún ejemplo, pero si hace un control evolutivo, puede cambiar de un infradesnivel a un supradesnivel. Bien, ahora ahí con respecto a las caras, ¿ya? Ahora, cuando hay compromiso de la arteria coronaria derecha, ¿qué van a haber? Alteraciones de la cara 2, 3 y AB, ¿ya? Posterior también, mostrando cambios de 2, lateral baja, de 5, ¿ya? Ahora, en la arteria coronaria izquierda van a haber cambios electrocardiográficos en la cara lateral baja y alta, ¿ya? De 5 a 6, de 1 y a 3. Y en la descendente vamos a ver la cara anteroseptal, ¿ya? De 1, de 2, de 3 y de 4. Ahí medio complejo para aprender, pero hay un técnico posible, ¿ya? Entonces vamos a enumerar o le vamos a dar un nombre a las derivaciones para esta ¿no? El orden del electrocardiograma, ¿cómo es? ABL y ABF como líquidos. De abajo hacia arriba como A, B3 a B1. Y B6 a B3, de arriba hacia abajo como A. ¿Ya? Entonces, ¿qué era D2, D3 y ABF?
Inferior. La cara inferior y de inferior. Queda de 1 a B, de 6 y de 5. Las caras laterales. Una es alta y la otra es baja. Y B5, B6, la cara sectaria. B3 y B4, la cara anterior, nada más estoy poniendo. Entonces, la cara inferior, ¿qué arteria estaría comprometida? La coronaria derecha, ¿ya? De la izquierda. En la cara lateral, en las caras laterales de 1 a B, B5, B6, es la circunfleja izquierda. Y en la anteroseptal, la descendente anterior, ¿ya? Entonces eso es más o menos viendo qué base está comprometida. Entonces si hay compromiso, cara coronaria derecha, descendente, circunfleja, ¿ya? Doctora, creo que en su diapositiva anterior me parece que la cara lateral, en la anterior. Aquí compromete más, obviamente la arteria no solo va a ir, ¿no? Entonces más que nada. Entonces, para asuntos de exámenes, este. Claro, eso es lo más rápido que puedes hacer, pero la arteria no solo queda ahí, ¿no? Yo cuando veo un electrodo, tengo que buscar, ¿no? Buscar más ofertas, ya tengo el electro, ya tengo mi clínica, me falta más. Yo le voy a pedir a este paciente troponina. Ustedes saben que las troponinas son proteínas que están en la familia, de manera normal, ¿ya? Las más específicas de corazón, la troponina T y la troponina I, ¿ya? Puedo pedir el CPK, el PKMB, la mioglobina, que es más sensible, ¿ya? Pero si hablamos para diagnóstico en Bolivia, no hay reactividad de medicamento, ya pedimos troponina. Podemos pedir transaminasa, que es una GOT elevada también, después el digestivo modifica su valor en un infarto de miocardio. PCR le puedo pedir ProBNP también, ¿ya? Entonces, ¿cómo se van alterando? Las más sensibles, la troponina, la CPK, la mioglobina, ¿ya? Entonces, con el tiempo estas van disminuyendo. Ahora, si inicialmente, no sé, si el paciente viene por acá, digamos, no encuentro nada, pero está con dolor, el electrocardiograma todavía no muestra cambios, yo tengo que hacer esta prueba de velocidad. Le tengo que hacer un electrocardiograma de control a los 30 minutos. Le tengo que pedir nuevamente troponinas a los 30 minutos, ¿ya? Y hacer el control evolutivo, si hay algún cambio. Entonces, el infarto agudo de miocardio es una patología más clínica que laboratorio. Si es que no hubiera una elevación ¿Puedo tener aumento de biomarcadores? Sí, antes de cambios electrocardiográficos, sí. Pero tienes que tener la sospecha clínica para tener. Por eso haces la prueba y los controles. Entonces, si tienes biomarcador alto, estás ante un infarto agudo de miocardio. ya no están altos, ya ha pasado varias horas. Si, por ejemplo, la troponina estuviera ya más baja, ya nos indicaría que todo el mundo ha pasado, ya pasan más horas desde que inició. Ya, pero electrocardiográficamente tendrías más cambios, porque es más sensible y se llevan las primeras horas. Puede estar alto, pero los cambios electrocardiográficos de vas a encontrar que construcción de las PUS, ¿ya? Entonces, una mioglobina baja sería más pronóstico para el paciente. Ya no lo usas pues, para diagnóstico. Para diagnóstico del momento tienes que pedir. Se pide. Bueno, aquí no tenemos, pero pedimos troponina. Porque las troponinas igual van a descender, entonces en algún momento ese infarto va a evolucionar, ¿ya? Entonces va a descender, obviamente. ¿Ya?
Ahora, ¿qué diagnóstico diferencial vamos a hacer? Con respecto a, bueno, a patologías que igual van a causar dolor torácico, entonces tenemos que saber diferenciar, ¿no? Cardíaco de las miocarditis, miocardiopatías, taquiarritmias, ¿ya? Insuficiencia cardíaca aguda, estenosis aórticas, pueden producir dolor torácico, ¿ya? Espasmo coronario, pulmonar, un tromboembolismo, un neumotórax, neumonías, ¿no? Clásico dolor en punta, si tengo una neumonía en el lóbulo derecho ahí inferior, que está cerca del corazón, pues me va a doler, ¿no? ¿Ya? Disecciones vasculares, disecciones aórticas, aneurismas, ¿ya? Lo clásico, lo gastrointestinal, ¿no? Se confunden con gastritis, los infartos de miocardio. Parecía que tenía gastritis, pero era un infarto, ¿ya? Parecía un eje, era un infarto. Parecía pancreatitis, pero era un infarto, ¿ya? Colecistitis también. Ahora, los trastornos musculares, las costocondritis. Hay el síndrome de Tietze, ¿no? De costocondritis. Cuando ustedes vayan a hacer su campo, si no le hayan algún dolor, o sea, el electro es normal, biomarcador es normal, el diagnóstico termina siendo síndrome de Tietze o costocondritis, ¿no? Le doy un analgésico fácil, esa es la diferencia, ¿ya? Con el analgésico fácil. Trastornos de ansiedad también, ahí un HI nunca falta, ¿no? En las emergencias, ¿ya? ¿Sabe qué es HI, no? Un paciente con histeria. ¿Ya? Bien. Entonces es muy importante la mecánica, ¿no ves? No es lo mismo que venga, no sé, ver un paciente de 30 años, me duele el pecho, desde ayer, pero hoy me duele más. Pregunto, 30 años, ¿le puedo dar un infarto? Es probable, ¿no? Pero si no tiene ningún antecedente, ninguna comorbilidad, ningún factor de riesgo, no pueden correr a hacer el electrocardiograma, ¿no? Tengo que preguntar causa. Siempre pregunten a qué predispone el paciente su molestia, su dolor. Entonces, si me dice, es que ayer me han dado, no sé, un pelotazo en mi pecho, ya, no es infarto, ¿no ves? No correré a hacer el electro, no le voy a hacer curva de biomarcadores, no le voy a hacer los electrocardiogramas de cada 30 minutos, ¿verdad? Entonces, cambia el contexto de acuerdo al paciente. En todo tipo de dolores que no son, o sea, no es necesario hacerle un electrocardiograma. No sería necesario hacerle. Ahora, la esquina, obviamente, si viene en ese momento, no está con un infarto, el paciente puede evolucionar. Entonces, sí tienes que estudiar esa situación. Ya tienes el control, ves si es un daño miocárdico crónico, haces tu curva, esa troponina siempre va a estar más elevada, entonces tienes que hacerle una angioplastía, ver una angiotac, ver si algún vaso está obstruido para que tú puedas intervenir. A ese sí le vas a hacer resonancia magnética, le vas a hacer tomografía, ya, si hay un cambio morfológico que debas tratar, pero ahí con más calma, ¿no? El infarto no. El infarto lo tienes que tratar en 90 minutos. Desde que llega tu paciente a la emergencia, sospechas de infarto agudo de miocardio con la clínica, le haces el electrocardiograma, no debe demorar, dice 10 minutos y se va a literatura, porque la mortalidad aumenta. Le hago el electro, le pido todos, ¿no? Biomarcadores, algunos estudios complementarios más que tenga, pero con el electro, la clínica, los biomarcadores ya tengo el, ¿no? Y lo mando a tratamiento de reperfusión, 90 minutos. Ahora, si no tengo en el hospital, no puedo ofrecerle ese tratamiento, lo tengo que derivar, ¿no? Entonces, la derivación también tiene que ser inmediata. La literatura dice que no debe demorar más de 2 horas, que tú lo envíes y ya se esté haciendo el procedimiento, ¿ya? Entonces, no puedes perder el tiempo. Cuando sean internos, fíjense muy bien en los signos vitales y el cuadro clínico del paciente.
porque desde que entra a la emergencia, ¿no? ¿Por qué vienes? Le pregunto el motivo de consulta para clasificar los primeros, ¿no? Entonces, después de 1 hora, después de 2 horas, le están haciendo ahí un electrocardiograma. Ya ha pasado tiempo importante, que es el músculo cardíaco, probablemente ya gran parte está comprometido, esa fracción de eyección disminuye, o sea, el paciente termina en insuficiencia cardíaca. Entonces, tiene que hacer un diagnóstico rápido, ¿ya? Porque los pronósticos son malos, ¿ya? A corto plazo, ni siquiera años, meses, pueden morir. Ahora, para el tratamiento, ya hemos visto en la sintomatología, entonces tenemos que darle antiagregación plaquetaria, ¿no? ¿Qué le voy a dar? Doble antiagregación, ¿no? Aspirina y clopidogrel, ¿ya? Aunque ahora, en la guía que yo decía que es Ticagrelor. Ahora, todos los estudios ustedes van a ver que comparan un antiagregante con otro, comparan las dosis, ¿qué ha sido mejor, darle ticagrelor o darle clopidogrel? ¿Ya? ¿A qué dosis? ¿En qué tipo de pacientes? Eso nos enseña en la guía, ¿ya? Se puede hacer la comparación. Pero para nuestra realidad un poquito está lejos, porque no tenemos primero acceso al medicamento, ¿no? Pero tienen que conocer que hay unos antiagregantes, ¿ya? Y todo lo que se usa obviamente es para mejorar el pronóstico de esos pacientes, ¿ya? Entonces, lo recomendable o lo clásico, aspirina y clopidogrel, ¿ya? ¿Cuál es la dosis de carga de la aspirina? Van a ver que el estudio dice dosis de carga, ¿ya? De 300 a 325 miligramos, en algunos van a ver 350. A veces esos 25 miligramos más de 325 a 350 ha sido mejor en los pacientes, ¿ya? Pero ese es el parámetro. Y el clopidogrel es una dosis de carga de 500 a 600 miligramos, ¿ya? Eso sí le voy a mandar a angioplastía coronaria, ¿ya? Si no le voy a hacer angioplastía, ¿cuál es el siguiente camino? La fibrinólisis, ¿no? Tratamiento fibrinolítico. Mayor a 2 horas. La intervención coronaria percutánea también creo que es. Eso es el tratamiento. La intervención coronaria percutánea es la reperfusión, pero la reperfusión puede ser por revascularización, más adelante vamos a ver ya, que puede ser con injertos, ¿ya? Hay que hacer bypass, ¿ya? Pero la angioplastía básicamente es eso, ¿ya? Lo que tú dices, ese procedimiento. Lo que dice su compañero, tenía 120 minutos, ¿no ves? Para mandarlo ese procedimiento, 2 horas. Si no ha alcanzado esas 2 horas, no tengo posibilidad de hacerle angioplastía, el siguiente paso es hacerle una fibrinolisis, romper esa obstrucción de la arteria, ¿ya? Doctora, ¿a qué se refiere dosis de carga? O sea, me refiero es solo una sola vez, en esa cantidad ya la dosis normal de mantenimiento, o solo se coloca una vez hasta que espere la... Hasta que le haga el procedimiento, porque lo vas a mandar en menos de 2 horas, no le puedes repetir. Si no le voy a hacer la angioplastía, pues le puedo dar 2 últimas sales de aspirina, donde me da la guía, también darle clopidogrel, ¿ya? Ahora, hay pacientes, bueno, no sé, XZ motivos, no se va a poder hacer angioplastía, estoy lejos, no tengo medicamentos para hacer el fibrinolisis, pues tengo que hacerle un tratamiento, le puedo pasar una dosis de carga, pero después tengo que mantener, ¿ya? A menos dosis. Tratamiento de la reperfusión, pues ver cómo evoluciona. Además, le voy a dar un tratamiento coadyuvante, anticoagulación, ¿ya? Entonces, la anticoagulación se hace con las heparina, bajo presión anular, las enoxaparinas, igual, la guía que les he pasado compara la enoxaparina, que ha sido mejor la infusión, ¿ya? Las dosis, inicialmente se recomendaba o se recomienda 1 miligramo kilogramo cada 12 horas, son dosis altas, ¿ya? Por 2 dosis y después 1 miligramo kilogramo día. Entonces van a ver que
hay varias recomendaciones, ¿ya? Entonces, además le tengo que dar anticoagulante a ese paciente, tenga o no tenga terapia de ejecución, ¿ya? ¿Qué le voy a hacer? Le voy a hacer una angioplastia, un catéter. Entonces, voy a colocar una malla, un stent, ¿ya? Con unas vías, hay accesos arterial, radial y femoral, ¿ya? Doctor, tengo una pregunta. Hay un criterio que se llama MONA. ¿Eso se sigue utilizando? Ahorita vamos a ver, ¿ya? Bien. ¿Del MONA también que está? Digamos, en caso que es un abuelito, porque generalmente se puede dar abuelito, le hacen influencia. Si le hacen, digamos, lo que eso sea lo que le hacen, o sea, el tratamiento de todas las arterias hacen de golpe, digamos, podría causar un daño o algo, porque es como que el abuelito está acostumbrado a recibir un volumen de sangre, pero digamos, Claro. si le destapan de golpe, podría Hemos causar visto una falla. en los tipos de infarto que puede ser, ¿no? El tipo de infarto 4 o el tipo 6 después del procedimiento o del infarto, justamente por eso. O sea que Esto también tiene complicaciones, obviamente le puede salvar la vida, pero también se puede complicar. ¿Ya? Entonces se ponen esas manitas como ven ahí para restablecer el flujo sanguíneo. Otro del tratamiento es el reemplazo coronario, la revascularización. Aquí se usa injerto, ¿ya? Pacientes que no se ha fallado la angioplastia, ha fracasado, ¿no? Se puede hacer algo más, se hace, ¿ya? En hospitales de 4 niveles se hace. Aquí no es como También se dan apoyos comunales para los celulares, ¿ya? Bien. Ahora, ¿cuál es el otro tratamiento? La fibrinolisis, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos a mano? El Tenecteplas, el Rateplas, la Alteplasa, ¿ya? Se usa kilogramo de peso dosis, tiene indicaciones, ¿ya? Tiene contraindicaciones absolutas y relativas. O sea, si un paciente tiene hemorragia, pues no le va a producir más hemorragia con esto, ¿no ven? No le puedo dar. Si ha tenido un evento cerebral antes de los 3 meses, no le puedo dar, ¿ya? Si sospecho de una disección aórtica, no le puedo dar. Si tuvo un TEC, no le puedo dar, ¿ya? Entonces, si tiene una neoplasia intracraneal, igual no le puedo dar, porque igual voy a revascularizar el corazón, pero ese tumor va a sangrar en la cabeza, ¿ya? Entonces, también las relativas. Entonces, hay que ver riesgo-beneficio. Tampoco es barato este tratamiento. Ojo. Y solo como curiosidad, aquí en Cochabamba hacen angioplastia. Hacen. Van a ver qué hacen cuando vayan a los centros hospitalarios, se van a fijar ya entre los antecedentes de sus pacientes. Vienen, ya tiene un stent en tal vaso, tiene un stent en tal vaso, o sea, se hace. El belga es uno de los más especializados en el tema de corazón. Ya, o sea, para tu manejo agudo, le he dado doble anticoagulación, le he dado anticoagulación, de acuerdo a mis posibilidades, o lo he mandado a la angioplastia o le he hecho la fibrinolisis, ¿ya? O finalmente no le he hecho nada, no puedo. Entonces, espero hasta que mi paciente evolucione, puedo hacer mi tratamiento de mantenimiento, le tengo que seguir dando aspirina, clopidogrel, ¿ya? Y le tengo que dar mi terapia y poliprimento, porque hemos dicho que la principal causa que era eso, ¿no? Entonces, esa era la principal causa, entonces le tengo que dar. Ahora igual, las guías ustedes van a revisar cuando las estatinas ya no son una opción, hay muchos pacientes que ya son dislipidémicos, obesos crónicos, que ya han hecho tratamiento a cambio, pues le voy a dar otros tratamientos, ¿ya? Resitinib, simvastatina. Entonces, hay recomendaciones, ¿ya? Ahora, el uso de IECA, beta-bloqueo, va a ser de acuerdo a si mi paciente presenta o no algún tipo de insuficiencia cardíaca, ¿ya? No es el manejo igual para todos. Ahora, con respecto al tiempo, mantener ese tratamiento recomiendan entre 3 y 6 meses si no hay factores de riesgo, ¿ya? Si hay un factor de riesgo,
prolongarlo hasta 12 meses. Incluso hay pacientes que usan ya de manera continua ASA y clopidogrel. Van a ver que hay abuelitos que toman. Entonces, hay que ir viendo cómo van las plaquetas en el tiempo. ¿Ya? Obviamente complicaciones pues pueden sangrar, ¿no? Ahora, si presentan problemas hepáticos en el tiempo, igual, ¿qué hace el hígado? Produce desórdenes de coagulación, ¿no? Entonces, si hay daño hepático más de eso, entonces le tendría que quitar, ¿no? Por más riesgo cardíaco que tenga, porque tiene otros riesgos. Entonces, el contexto del paciente puede cambiar, no es como una receta, ¿ya? Pero los tres sí están recomendados, ASA, clopidogrel y los instrumentos, ¿ya? Ahora, en resumen, tengo un paciente con dolor torácico, ¿qué le voy a hacer? Electrocardiograma. Mi electrocardiograma tiene OPA. Si inicialmente no tenía nada de electrocardiograma, pero después, no sé, de 3, 4 horas, tiene un nuevo bloqueo de la mano izquierda, es criterio de infarto agudo. O es mi paciente, yo lo veo siempre, es un electro el mes pasado, hace 2 meses, y no tenía un bloqueo de la mano izquierda, ahora sí es diagnóstico de infarto agudo. ¿Ya? Un bloqueo de la mano izquierda. Bien, entonces, si tiene un electrocardiograma que me dice que hay un infarto agudo de miocardio, entonces le hago la monitorización, ¿ya? Le doy la aspirina, le doy el clopidogrel, entonces decido, lo voy a mandar a Cetastía o no tengo tiempo y va a ir a ¿ya? Entonces decido ahí, ¿qué voy a hacer con el paciente? Si cumple o no cumple, probablemente le puedo hacer fibrinolisis, ¿no? Porque está limitado. Entonces lo hospitalizo y le hago. Ahora, si no hay cambios electrocardiográficos, tengo que evaluar otras causas de electrocardiografía, ¿no? Descartar inestable, contusiones, voy a evaluar si lo hospitalizo, ya, y lo monitorizo para estudiarlo, o le derivo a la especialidad que por después, ya. Obviamente descartamos primero que no vaya a infarto agudo. No, me estaba tomando. Bueno, voy a pasar. Ahora, lo mismo en esta línea. Paciente con dolor o urgencias, menos de recordar menos de 12 horas. Ya. La idea siempre va a ser menos tiempo, pero van a ver que los pacientes no vienen pues, con dolor de 1 hora, pues vienen de 6 horas, 12 horas, un día, así bien, cuando ya están evolucionados. Entonces lo mismo. Voy a evaluar, voy a ver si lo hospitalizo, si está disponible hacer una angiopatía, percutánea. Si no, pues trombolisis, ¿no, verdad? Si sí, le hago, ¿ya? Es lo mismo. Este tratamiento no debe demorarme más de 90 minutos, ¿ya? La angiopatía. Corta balón, que algunos días lo van a ver así. Desde que llega hasta el 90 minutos. Ahora, lo que preguntaba el compañero. Está lo clásico del mono. Le voy a dar morfina, oxígeno, nitroglicerina, ácido. Si mi paciente está con mucho dolor, pues sí, le puedo ofrecer opioides, ¿ya? La guía me dice, le puedes dar morfina, le puedes dar fentanil. Ahora, las guías también dicen, si su paciente desatura, tiene una saturación menos de 85, también le puede proporcionar oxígeno, ¿ya? No recomiendan oxígeno a dosis altas porque el oxígeno produce también vasoespasmo, entonces más isquemia, ¿no? Entonces, Solo no por cánula. 0,5, la saturación más del 90%, nada más, ya no es necesario que esté saturado al 100%, ¿ya? Hagamos. La nitroglicerina sí le puedo ofrecer nitratos, ¿ya? Lo sublingual, el venoso y obviamente la aspirina que sí se puede, ¿ya? Pero, le doy morfina, le doy nitroglicerina, pero si no le hago un manejo, no sirve de nada, o sea, lo tengo que mandar a la terapia de recuperación, ¿ya?
a eso igual le añado el doble alternante o ya no es Claro, necesario. aquí siempre el doble alternante. Siempre va a estar antes de mandar. Añadido a lo que ya le dio No, esto no. Esto ya está. Sí o sí tienes que dar aspirina. Antes solo era aspirina, pero por los estudios han dicho que hay que dar doble anticoncepción, que era mejor la prueba de fertilidad. ¿Y por qué este modo no es de los años? Porque no he leído en la guía que mencione. Ya no se menciona. Ya no se menciona. Pero quedó, ¿no? Como ahí, como un delantero. Lo que le tienes que ofrecer primero, así, ¿no? Bien. Ahora, hay escalas de pronóstico, ¿ya? Ahora, después de realizarle un procedimiento, tengo que ver cómo va, ¿ya? No es lo mismo un paciente que ya tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca, viene con un cuadro ya de insuficiencia cardíaca y además tiene una tasa funcional de insuficiencia cardíaca y además viene con un paro, ¿ya? Entonces, el pronóstico cambia. Ustedes vean que ahí la mortalidad aumenta mientras tenga tasa funcional más alta, a partir de 3 y 4, ¿ya? Entonces igual, le puedo dar puntajes ahí. Por ejemplo, esta escala de Grace me toma varios parámetros. Más edad, peor pronóstico, ¿no? Frecuencia cardíaca más alta, peor pronóstico. Cuando la presión arterial sistólica es más baja, peor pronóstico, el paciente en choque, ¿no? Cuando la creatinina es más alta, peor pronóstico, igual lo mismo, ¿no? Igual tomo en cuenta la presentación de química, ¿no? Y le doy un puntaje para ver cuánto de mortalidad tiene ese paciente a los 6 meses después de este evento. Ya, igual está distinto. Edad, me pide edad, si tiene algún factor de riesgo, ya se ha presentado un evento después del procedimiento, cómo están los biomarcadores, igual. Todo eso me da un pronóstico, ¿ya? De la evolución del paciente. ¿Bien? Y finalmente, los componentes de la rehabilitación cardíaca. O sea, mi paciente después de un infarto, pues, si es hipertenso, quiere controlar su hipertensión, si es dislipidémico, tengo que controlar los lípidos, tengo que manejar, controlar la diabetes, ya, tengo que bajar el peso, si era fumador, pues tendrá que dejar de fumar, ya, tiene que mejorar su nutrición, son varias cosas que se toman en cuenta, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿Quieren preguntar algo más? Ahora vamos a ver. ¿Quién me dice qué es Hay diferenciación entre uno. De la segunda tiene un infarto del ventrículo derecho. Porque yo vi ese patrón de que si D3 está más elevado en D2 con un supradesnivel, pero en este caso D3 que apunta más a la cara del ventrículo derecho, entonces, y es mayor el supradesnivel en D3 que en D2. Pues con la coronaria también, ¿no? Cara inferior. Pues, ¿cuál es el diagnóstico? Infarto del ventrículo derecho, cara inferior. Infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST de cara inferior. Ese es el diagnóstico. Pero podría ser más específico si coloco ventrículo derecho o estándar. No, este es el diagnóstico. Obviamente, eso sí te orienta a que sea de ese lado, ¿no? Coronaria derecha, ventrículo derecho. Orientar. Eso sí ya para el manejo, ¿no? Pero ese es el diagnóstico. ¿Dónde está el supradesnivel? Ah, ese es el. Y el otro, de B2 y B3, es ese supradesnivel. Ah, de arriba es. Ah, eso estaba viendo de abajo. Y ahí, como
¿Qué es el signo coronario grupo? Sí, sin elevación. Excelente. ¿No? Similar a venir ¿Qué otra alteración Una hipertrofia ventricular. cumple criterios? Parece que no. Hipertrofia ventricular derecha. Un poco más no te da más. No parece, ¿no? ¿Y este qué será? Un infarto agudo de miocardio con elevación de toda la cara anterolateral, ¿no? Extensa porque toma D1 y ABL también, ¿no? Ahí. ¿Sí? B, ¿no? El supraductal no es solo la supraductal, no dice la caída. Todo anterior lateral es anterior extenso. Este electro. ¿Qué cara se está afectando? ¿No? De 1, de 2, de 3, de 4. Hasta ahí de 5 más. Y este electrón. Sí, se entiende, están viendo. Aunque no solo se necesita. Este electrón. ¿Qué característica tiene este electrón? En esas tres negativas de B1, B2, B3, ¿ya? Este se llama, bueno, este electrocardiograma característico del síndrome de Weyl. En pacientes que tienen una angina inestable, esto puede evolucionar a un supradecivel. Entonces van a ver esas tres profundas en B1, B2, B3, ¿ya? ¿Y cómo se pone el diagnóstico? ¿Isquemia en anteroceptal o no? Síndrome de Weyl. Con D isquémica, ¿no? B1, B2, B3, ¿no? Las tres negativas. Es lo que tiene. En este electrocardiograma, cara inferior y qué cara más. ¿Es infra o supra? Infradecivel, ¿no? Infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento del CT de cara inferior y lateral baja o alta. Y este electrón. Si se dan cuenta, todas las derivaciones están comprometidas, ¿no? De 1, de 2, de 3, todas las Bs, excepto ABR y B1.
Entonces, este es un electrocardiograma característico de una pericarditis. ¿Ya? Pericarditis. ¿Cuál es la diferencia? Cóncavo, pericarditis cóncavo Esto trabaja en la pericarditis. y ahí también que el PRS está extendido, está no me refiero al PRS que también en la pericarditis aguda, aparte de ese cóncavo descendido. Pero la característica principal es la elevación, ¿no? Que es cónica en la pericarditis. Y además, en la pericarditis compromete todita la respiración, ¿ya? Excepto AB y B1. Este electrocardiograma que tiene. Tiene todas las derivaciones, ¿no? Pero el supradenivel como es cóncavo, ¿no? No es así. ¿Se dan cuenta? ¿Qué características más podrán tener este paciente? ¿Los marcadores estarán elevados? Probablemente no. Esta elevación, ¿no? El infarto es así. ¿Se dan cuenta? Entonces, este paciente también tiene otro contexto clínico. Dolor de días, ¿no? Leve. ¿Qué más? Marcadores, los biomarcadores deben estar normales también. Entonces ya me da un descarte. Ya me gusta. ¿Alguna duda más? ¿Quiere preguntar algo? Ya, creo que esta va a ser la última evaluación por afinidad. Las siguientes yo las voy a poner. ¿Ya? Entonces, de 3, por favor, hagan grupos.